las metrorragias son sangrados que se producen entre periodo y periodo menstrual. Todos estos que ven acá pueden generar aquí. Si se produce una hemorragia en el cuerpo, ¿qué se está perdiendo? Ya, se pierde sangre. Con la sangre, ¿qué se nos está yendo del cuerpo? Ya, se nos está yendo el oxígeno, ya no tenemos oxígeno. ¿Qué más se nos está yendo? Se nos está yendo el hierro, ¿cierto? Entonces, las mujeres son las que sufren esta pérdida de hierro, lo que se va a ver en el siguiente tema de cada dos temas, que son las anemias ferropénicas como tal, donde existe pérdida de hierro. Pero muy bien, puedo seguir clasificando las hemorragias y puedo tomar en cuenta la presencia del vaso afectado. Entonces, tomando en cuenta el vaso afectado, puedo clasificar las hemorragias arteriales, hemorragias venosas, hemorragias capilares. Entonces, voy a ver lo siguiente. En la hemorragia arterial es como en las películas, se corta una arteria y pues la sangre chisquetea a todo el mundo. Han debido ver las películas y salta hasta la pantalla, está toda mojada, ¿cierto? Entonces, salida intermitente, es una hemorragia profusa, ¿cierto? Y la sangre, ¿qué color es? Rojo brillante. Entonces, una sangre totalmente oxigenada que prácticamente chisquetea a todo el mundo, ¿cierto? Las hemorragias venosas, que tienden a ser más comunes, es una sangre que sale prácticamente lentamente, de manera continua, de un color rojo. Lo más común, las capilares, los pequeños vasos capilares lesionados en la piel, pues en salida de sangre en mínima cantidad. Ahí hemorragias arteriales, venosas y capilares respectivamente. Las hemorragias, como lo había mencionado anteriormente, pueden haber afectado a la cavidad craneal, y le habíamos dado el nombre de apoplejía, que no se me tiene que olvidar para el parcial. Pero también pueden generar otros tipos de hemorragias. Vean acá. Puede ser una neoplasia de pulmón, puede ser la presencia de una embolia pulmonar, que está generando esta extravasación sanguínea, que está llenando ese espacio que debería ser ocupado por el pulmón, ¿cierto? Ese espacio pleural. A esto denominamos con el nombre de hemotórax. Y como pueden ver, el hemotórax está generando un taponamiento respiratorio. Este hemotórax está evitando que este pulmón llegue a su capacidad total. Y cuando un pulmón no puede expandirse como se debería, estamos hablando de una patología que se denomina atelectasia. Entonces, aquí este pulmón debería de expandirse como este otro, pero no puede. ¿Por qué? Porque existe aquí sangre. Entonces, al no poderse expandir, esa disminución en la capacidad expansiva de un pulmón se le da el nombre de atelectasia. O en definitiva, puedo ver esto de acá, lo propio. Tengo mi corazón, tengo su bolsa pericárdica y vean cómo ha salido sangre. Aquí puede verse esta extravasación sanguínea. ¿Qué nombre recibe? Esto recibe el nombre de hemopericardio. Cuando veo esta extravasación sanguínea que está llenando la cavidad pericárdica, está evitando pues lo propio, la expansión de la masa muscular cardíaca. ¿Qué tipo de nivel este hemopericardio? Puede ser a una ruptura de una pared cardíaca, puede verse un infarto. Generalmente, luego de que se producen las zonas de muerte celular, que son los infartos, pues el corazón se abre y la sangre sale ya sea de los ventrículos, de las aurículas, y viene esta cavidad. O puede verse una ruptura de la arteria aorta, puede ser debido a un aneurisma, una arteriosclerosis. El punto es que está evitando esto y se supone que esto al final va a llegar a una insuficiencia cardíaca como tal. Aquí tengo la hemopericardia. ¿O puedo ver esto de acá? Puedo ver, fíjense, cómo la presencia de una hemorragia en cavidad abdominal ha logrado prácticamente matar al individuo. Si tengo un intestino, vean cómo está la sangre coagulada como tal. Entonces, la presencia de esta hemorragia intraabdominal recibe el nombre de hemoperitoneos. Recuerden que los hemiperitoneos, pues tienen que ser prácticamente alguna alteración que ha sucedido acá. Puede deberse a traumatismos. Entonces,
Yo salgo a la calle, me atracan, me golpean el hígado, una hemorragia hepática, generan hemoperitoneo. O en definitiva, me golpean por el lado izquierdo, una lesión traumática en el vaso, genera pues un hemoperitoneo. O las grandes neoplasias, el propio adenocarcinoma de colon puede generar pues extravasación sanguínea. O también la presencia de las pancreatitis. Entonces, recuerden que las pancreatitis, ¿sí?, que van a producir como un producto avanzado de lo que son las diabetes, en las pancreatitis se pueden generar trastornos hemorrágicos a nivel de los vasos pancreáticos, generando también esto, que es el hemoperitoneo. Entonces, existen diferentes causas para la presencia de ese acúmulo de sangre en cavidad abdominal. ¿Y aquí qué estamos viendo? A ver, ¿qué será esto de acá? ¿Qué estamos viendo ahí en esa imagen? Testículo. Muy bien, estamos viendo un testículo. Entonces, ¿a qué puede deberse esto? Cuando se acumula sangre entre lo que es la bolsa escrotal y lo que es el propio testículo, le vamos a dar el nombre de hematocele, acumulación de sangre. Esa acumulación de sangre puede tener diferentes causas. La causa más común es el traumatismo. Entonces, yo puedo ser jugador de fútbol, me dan un pelotazo justamente en mis testículos, se produce el hematocele. O en definitiva, puede sufrir una patada, se produce el hematocele. O en definitiva, puede ser que esto que viene a ser la bolsa total pueda rotar, y pueda generar un ahorcamiento de las venas y arterias y se acumula la sangre aquí, justamente en esa cavidad, generando la acumulación de sangre entre lo que es el mínimo y lo que es la bolsa escrotal. Ahí tenemos el hematocele. ¿Sí? Pero puedo ver la presencia de hemorragias en cavidades que van a afectar a la mujer. Y aquí, entonces, si se produce una afección hemorrágica que afecta a lo que es el... ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá, chicos? No se nota. Ah, ¿se ve el útero? ¿Está embarazada? Ya, no está embarazada. Aquí puedo reconocer, fíjense, este pubis. Aquí tengo la presencia de lo que es el recto. Aquí está el colon sigmoideo. Aquí puedo reconocer la vagina. Este es el útero. Esa es la trompa del falopio y ese es el ovario. Diferentes tipos de hemorragias, ¿cierto? Entonces, aquí, sobre todo debido a infecciones, puede generarse acumulación de sangre dentro de la vagina. Entonces, esta acumulación de sangre puede ser prácticamente debido a un cierre del orificio vaginal, como es el crimen imperforado, o puede deberse a procesos infecciosos, y esta acumulación de sangre en lo que es ese conducto vaginal recibe el nombre de hematoculus. O en definitiva, puede ser que haya una menorragia, una metrorragia, puede ser que esté obstruido este orificio del cuello cervical. Se produzca un hematomita. O puede ser en este nivel que pueda existir alguna alteración infecciosa justo en la trompa. A eso denominamos hematosalpis. Aquí lo tenemos, fíjense acá, aquí está el útero, y aquí fíjense, esto que debe ser otro útero, no es otro útero, es la vagina que está ensanchada, es una visión intraabdominal, ¿cierto? Aquí tenemos mi útero, aquí está la trompa como tal, aquí está parte del ovario, y lo que tenemos es una de las hematoculus. En acá puedo ver esa misma relación. Fíjense, esta es la vagina, hematocolpos, y aquí está el hematometra como tal, ¿cierto? Entonces, acumulación de sangre en parte del aparato reproductor femenino. Ahora, hemos hablado mucho de lo que son las hemorragias. ¿Para qué me sirve conocer tanto las hemorragias? ¿Cómo se aplica a la carrera? ¿Cuál es la aplicación? En aquí debo de tomar en cuenta lo siguiente. Para poder aplicarlo a la carrera, debo de tomar en cuenta esto. Quizás en la parte laboratorial, ¿cierto? Esto que lo van a ver en lo que es cirugía bucal, lo que es en cirugía maxilofacial. Se ve mucha letra, ni qué decir, ¿cierto? Valores que se deben de tomar en cuenta. Entonces, realmente, cuando un paciente se va a hacer una extracción de un tercer molar, una bisectomía o cualquier cirugía en cavidad bucal, se le hace pues un laboratorio prácticamente hemorrágico. ¿Qué se debe tomar en cuenta?
el recuento plaquetario, la cantidad de plaquetas. ¿Qué nos dice Robbins de la cantidad de plaquetas? ¿Qué cantidad de plaquetas presenta el cuerpo humano de manera normal? Desde 150.000 a 450.000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, si existe una disminución, por lógica tenemos una trombocitopenia, ¿cierto? Una trombocitopenia. Si existe un incremento, existe una trombocitosis. Si existe una disminución, es la trombocitopenia. Si existe un aumento, es una trombocitosis. Entonces, recuerden, voy a tomar en cuenta el recuento plaquetario. Y si me pongo a pensar en las trombocitopenias, en la disminución de la cantidad de plaquetas, puede ser casi una alteración en el tiempo de sangría. ¿Cuánto será el tiempo de sangría? ¿Cuánto será el tiempo de sangría? Entonces yo me hago una herida en el cuerpo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar hasta que pare el sangrado? ¿Cuántos serán? ¿Segundos? ¿Serán minutos? ¿Serán horas? ¿Seguir sangrando? ¿Será hemorragia crónica? 30 segundos. En 30 segundos se me caigo atrás y ya, se paró. En buena coagulación, buen tiempo de sangría. El tiempo de sangría se mide aproximadamente de 1 a 4 minutos. 1 a 4 minutos. Cuando se altera esto, el tiempo de sangría, pues existe disminución en la cantidad de plaquetas, alteración en el tiempo de sangría. Pero si se aumenta el tiempo de sangría, ¿qué se debe de presumir? ¿Qué se diagnostica ahí? Casi de manera directa. Lo más común en el diagnóstico corresponde a la enfermedad de von Willebrand. Enfermedad de von Willebrand. Es el diagnóstico más común que sucede en la población. Recuerden que la enfermedad de von Willebrand es un defecto en la adhesión de las plaquetas a la lesión vascular, ¿cierto? También se piden estos tiempos. Para corroborar esa alteración del tiempo de sangría, se pide el tiempo de protrombina. ¿Qué implica el tiempo de protrombina? Implica el tiempo en el cual la protrombina se convierte en trombina. ¿Y el valor normal de cuánto es? En 13 segundos la protrombina tiene que convertirse en trombina. Entonces son valores normales. Lógicamente cada laboratorio puede variar. Puede variar de 10 a 15, de 10 a 17. Sí, pero tenemos este valor que nos da Robbins en capítulo siguiente. Tenemos otro tiempo. El tiempo de tromboplastina parcial activado. ¿A qué se refiere el tiempo de tromboplastina parcial? Es el proceso en el cual se produce la coagulación de qué. ¿Quién se va a coagular aquí? Si hablo de coagulación de la sangre, voy a basar bien esto en el tiempo de coagulación. Recuerden que el tiempo de sangría era de 1 a 4 minutos. El tiempo de coagulación es de... Muy bien, puede ser de 6 a 12, de 5 a 12, mucho más allá. Es el tiempo en el cual, una vez que se ha formado, ha parado el sangrado, ya se va a formar lo que es la costra. Entonces, el tiempo de coagulación está muy ligado a este tiempo de tromboplastina. El tiempo de tromboplastina es el proceso en el cual se va a coagular el suelo sanguíneo. Las proteínas prácticamente van a precipitar y su valor normal es de 38 a 45 segundos. A los 38 a 45 segundos, las proteínas ya están precipitando, están uniéndose entre sí, están siendo ya prácticamente siendo sujetadas por la malla de fibrina. Entonces tengo un valor normal del tiempo de tromboplastina ligado al tiempo de coagulación. Retracción coagular. La retracción coagular se mide en porcentaje. Es el proceso ya posterior a esto. ¿Sí? Una vez que se ha formado el coágulo como tal, la retracción coagular tiene un valor normal de un 48 a 64%. Es el proceso de fibrinólisis o descomposición del coágulo, retracción coagular. Cantidad de fibrinógeno. Recuerden que el fibrinógeno prácticamente es el factor 1 de la coagulación. Siempre se lo va a medir porque al ser el factor número 1, sí tiende a prácticamente regular los demás factores, cuando son más de 200 o 400 miligramos de fibrinógeno. Entonces, tengo diferentes características en la parte laboratorial, pero aquí debo tomar en cuenta lo siguiente. Las alteraciones en sangría se las ven en una simple exodoncia. Yo hago una exodoncia, saco un diente, pero he hecho el tapón hemostático con algodón, he hecho mi sutura, pero sigue sangrando. Entonces, seguramente tendré una alteración en el tiempo de sangría.
Yo he hecho mi sutura, ha parado de sangrar, pero al día siguiente vuelve el paciente, me sigue doliendo, sigue el coágulo ahí, no se ha formado una reabsorción, está una alteración del tiempo de coágulos, puede ser producto de ¿cuál es la enfermedad más común que afecta al tiempo de coagulación? ¿Cuál es la enfermedad más común? Las hemofilias, no se nos olvida, alteración en tiempo de coagulación corresponde fundamentalmente a las hemofilias. Bien, ya conozco de la parte hemorrágica casi todo. Voy a hablar ahora de lo que es la trombosis. Entonces, para hablar de trombosis, es prácticamente todo el proceso de la formación de un trombo. O proceso de la formación anormal de un coágulo como tal. Recordemos que las lesiones que se producen justamente, ya sean por causa externa o por causa interna, van a generar pues primeramente esos fenómenos de hemostasia. Pero cuando la hemostasia es muy exagerada, o se produce en zonas donde no debería producirse, se genera trombosis, formación de coágulos de manera anormal. Entonces, ¿cuál es la etiología para que se generen esos coágulos anormales en el torrente sanguíneo? Tenemos diferentes causas. Pueden ser debidos a lesión endotelial. Entonces, si el endotelio se lesiona, pues el cuerpo lo va a reparar, va a generar una hemostasia. Pero si ese coágulo que se me está formando, ese trombo en todo caso, es exagerado, estamos hablando de trombosis. Pueden deberse a alteraciones en el flujo sanguíneo normal. Recuerden que el flujo sanguíneo, como lo voy a mostrar en las siguientes imágenes, es de carácter lineal, laminar. Porque pueden existir alteraciones, ya sean de turbulencia, de estancamiento sanguíneo, que estén generando alteraciones en este flujo sanguíneo, generando un flujo sanguíneo anómalo. Puede ser que mi paciente ya tenga unas condiciones para que su sangre tienda a coagular, estados de hipercoagulabilidad. A los estados de hipercoagulabilidad se les da el nombre de, ¿qué nombre reciben los estados? Si yo soy predisponible a que mi sangre se me coagule, se denomina chicos, han hecho el cuestionario, han hecho el glosario, les han enviado a sus docentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo han elaborado? ¿Les han revisado o no todavía? Bueno, está bien, les perdonamos. Entonces, a la hipercoagulabilidad se le da el nombre de trombofilia. Trombofilia. Trombofilia es igual a hipercoagulabilidad. Recuerden, entonces si yo tengo tendencia a que mi sangre se coagule, yo tengo una trombofilia o una tendencia a una hipercoagulabilidad. Generalmente es debido a factores genéticos, se hereda. Pero puede haber otras causas, puede ser el propio cáncer que esté generando una tendencia que mi sangre se me coagule. Entonces, aquí está la etiología. Si se me van a formar coágulos en el torrente sanguíneo, pero de manera anormal, tengo la clásica triada de Virchow. Esta triada define las trombosis, formación de coágulos sanguíneos, pero de manera anormal. Aquí hay factores de lesión endotelial, flujo sanguíneo normal, hipercoagulabilidad. Vamos a analizar cada punto. Voy a analizar por qué se produce la lesión endotelial. ¿Por qué será que si yo tengo mi vaso sanguíneo, se lesionan esas células endoteliales? Patología. Arteriosclerosis. Entonces, la arteriosclerosis pues es básico, ¿cierto? Se acumula prácticamente placas de grasa, de lipoproteínas de bajo. ¿Y cuál es la causa? ¿Están viendo? Ahí, todos los ricos. ¿Se acuerdan que todos los ricos en neoplasias, qué producía? ¿Pero qué producía para producir cáncer? ¿Qué sucedía en la neoplasia? Todos los ricos que se podía comer, ¿qué producía para generar una neoplasia? Producía las mutaciones. Pues en aquí, esta grasita que nos estamos comiendo, ahí con su cerveza al lado, va a generar el depósito de grasa. Recuerden que los vasos sanguíneos son como las cañerías, ¿cierto? Pues si nuestras cañerías no las limpiamos, no consumimos abundante agua, no consumimos verduras, frutas, pues se llenan y al final se taponea, ¿cierto? Y ahí está pues la arteriosclerosis. Entonces, esto genera lesión endotelial. O en definitiva, aquí tengo la homocisteína, o
hemocistenuria como tal. ¿A qué me ponen estas imágenes de aquí abajo? Existe una alteración donde existe una deficiencia de una enzima, esta de acá, cistationina beta sintetasa. Esta enzima, que puede ser deficiente y que puede ser de carácter hereditario y genético, pues genera grandes acúmulos de esta otra. ¿Y para qué me sirve saber que se va a acumular esta en el cuerpo? Porque esta hace que el cuerpo no pueda metabolizar un aminoácido, que es la metionina. Si no se metaboliza, mi cuerpo se va a llenar de esto, y esto me va a dificultar la absorción de diferentes vitaminas, como tal, y al final me puede llenar de esto. Se va a generar un incremento de esta sustancia a nivel sanguíneo, y esta sustancia va a generar pues, la lesión. El incremento de esta sustancia, fíjense, va a generar múltiples causas. No solo me va a generar una lesión del núcleo endotelial, va a generar la muerte neuronal, apoptosis neuronal, disfunción de lo que es el NMDA, que es un sistema auxiliar a la producción de ATPs, producción de radicales libres, disfunción mitocondrial, fenómenos de ventilación. Entonces, fíjense, pero es una alteración rara que justamente Robinson menciona. Entonces, por eso justamente la conocí. El incremento de la homocisteína. La lesión endotelial puede tener otras causas. Dislipidemias, donde prácticamente tenemos el consumo de múltiples alimentos grasos, muy similar a lo que hemos visto en la anterior. Infecciones. La presencia de bacterias, virus en torrente sanguíneo genera pues la sepsis, la contaminación. Y esta contaminación del torrente sanguíneo genera pues a este nivel procesos de lesión endotelial, alteraciones a nivel estrogénico, ¿cierto? Pueden ser déficit o pueden ser pues el consumo de los anticonceptivos, como hemos dicho. No solo generar trastornos hemorrágicos, pueden generar alteraciones del sistema endotelial. Hiperglicemia, el incremento prácticamente en los niveles de azúcar, el consumo excesivo de Coca-Cola genera hiperglicemia. Entonces, tenemos eso. El tabaquismo. Fíjense cómo el tabaco, pues el mal de los males está metido también acá. Si bien puede generar neoplasias pulmonares, puede generar lesiones justamente a nivel de células endoteliales. La hipertensión arterial. Al generar pues una alteración en el flujo vascular, la hipertensión arterial a este nivel genera pues lesión por incrementar el flujo sanguíneo. El daño endotelial, fíjense en esta otra imagen, incrementa las proteínas, radicales libres, homocisteína, bacterias y virus. Las clamidias, el herpes. Entonces hay bacterias que no vamos a especificar, pero cualquier bacteria o viremia puede generar pues lesiones a este nivel. Pero fíjense cómo hay múltiples elementos que me están generando la lesión endotelial. ¿Qué van a generar esos diferentes elementos? Todo lo que hemos visto en la parte etiológica generan cambios que van a favorecer la coagulación procoagulante y factores que van a evitar la que van a evitar la lisis de los coágulos. Generan efectos antifibrinolíticos como tal. ¿Qué nos dice Robert? ¿Cuál es el principal cambio procoagulante que genera todos los factores anteriores? ¿Qué factor? Aquí se recuerden que esta imagen ya la muestra. Se acuerdan que la sangre tiene que fluir libremente en el torrente sanguíneo. Existen múltiples sustancias que están favoreciendo que la sangre pueda fluir. El cambio procoagulante más importante que Robbins nos menciona es la formación, una disminución en lo que es la trombomodulina. Entonces, recuerden, ¿qué hace la trombomodulina? La trombomodulina es producido por las células endo. La trombomodulina activa a la proteína C que está libre, feliz, pues la activa. Y la proteína C se une a la proteína S. Y estos de acá tienen un efecto pues anticoagulante, pues inactiva qué factores de la coagulación, al 5A y al 8A. Si esto disminuye, tengo su cambio procoagulante.
estos se activan prácticamente, ya no están inhibidos. Entonces, tengo el principal cambio procoagulante que nos menciona Rob. Acción antifibrinolítica. Aquí, la principal sustancia fibrinolítica para evitar que ese coágulo que era normal, que se estaba formando, aumente de volumen, está dado justamente por una sustancia. Aquí está. ¿Qué es TPA? Activador del plasminógeno tisular. Recuerden lo mismo, las células endoteliales que producen el activador del plasminógeno T y esta sustancia que favorece la fibrinolisis. El principal cambio antifibrinolítico radica en que disminuye la producción de este activador del plasminógeno tisular. Y por ende, ya no se produce la reducción de las masas coaguladas de sangre. Entonces, ahí tengo dos efectos que justamente Robin te da mencionar. Alteraciones en el flujo vascular. Cuando veo las alteraciones en el flujo vascular, veo dos características: las turbulencias y las estasis. Para poder denotar estas características, debo de tomar en cuenta cómo es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es así. Vean acá, es laminar. La mayor velocidad en una arteria está justo en la parte media, la menor velocidad en la parte periférica. Aquí está el flujo sanguíneo laminar. Se dice flujo sanguíneo en punta de lápiz como tal. Vean ahí como unos elementos formes. Están circulando globos rojos, blancos, todos en la línea media. ¿Por qué no se le van a pegar a las paredes endoteliales? Porque el endotelio produce todas las sustancias anticoagulantes. Las antitrominas 1, 2 y 3, la trombomodulina, prostacyclina, óxido nítrico. Está prácticamente evita que los elementos formen se despeguen. Esto es lo normal. Pero cuando existen alteraciones del flujo sanguíneo, se generan las turbulencias. ¿Las turbulencias en dónde se generan? A nivel arterial. Las éstasis en dónde se generan? A nivel venoso. Las turbulencias se van a deber sobre todo a alteraciones en los vasos o en el propio corazón. Las turbulencias se pueden deber a una hipertensión arterial, se pueden deber a una insuficiencia cardíaca, o se pueden deber a los aneurismas, que he ido mencionando durante toda la clase, ¿cierto? Los aneurismas, fíjense, aquí ya tengo la clasificación de aneurismas. Tengo un vaso sanguíneo, vean cómo se tiene dilatación en una sola pared del vaso, es un aneurisma circular. Si se dilata a ambos lados de un vaso, es un aneurisma fusiforme. O puedo tener los falsos aneurismas, donde se genera extravasación sanguínea en los tejidos extravasculares o intersticiales, ¿cierto? O en definitiva, se supone que esto más que todo altera la turbulencia y se da a nivel arterial. Las éstasis son a nivel venoso. El estancamiento de sangre puede deberse a las trombosis venosas. Vean cómo la sangre tiene que volver de miembros inferiores al corazón. Las trombosis venosas pueden deberse sobre todo al estancamiento de sangre, donde se generan las varices, como están las venas varicosas. Esto de acá puede generar áreas de ulceración superficial, pueden generar múltiples elevaciones telangiectasias en todo el miembro inferior. Pueden deberse a problemas valvulares, pueden deberse a un edema ortostático, estar mucho tiempo parado, ¿cierto? O puede ser, como lo habíamos dicho anteriormente en la clase anterior, una insuficiencia cardíaca que esté provocando esto. Entonces, no se me olviden, los arterios del flujo vascular de turbulencia se dan en las arterias, los fenómenos de estancamiento o estasis se dan en las venas, respectivamente. Puedo ver aquí esta trombosis, una trombosis venosa profunda. Vean aquí cómo prácticamente existe una lesión valvular y vean cómo se está alterando el fenómeno de edematización del miembro. Bien, puedo ver diferentes causas, puede ser insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, puede deberse a una cirrosis hepática, múltiples causas, ¿cierto? Puedo ver aquí que también puede ser que la alteración en el flujo vascular puede deberse a trastornos de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos hayan cambiado de forma y hayan tenido la forma de os. Hablamos de las drepanocytosis.
de drepanocitosis. Vean cómo los drepanocitos están prácticamente obstruyendo como tal un vaso sanguíneo. O pueden deberse, fíjense, a alteraciones en las válvulas como tal. Las valvulopatías, ¿sí? Van a generar estrechamientos, tenemos de estenosis. Las estenosis valvulares se deben sobre todo al asentamiento bacteriano, a la fiebre reumática. Es la causa más común de estenosis, ¿cierto? Como había mencionado anteriormente, una infección respiratoria no bien curada, puede ser que las bacterias migren desde la vía faríngea hasta las válvulas cardíacas y cierren como tal dicha válvula cardíaca. Entonces las estenosis están generando pues, alteraciones en lo que es pues, el flujo sanguíneo. ¿Sí? Y las propias arteriosclerosis. Bien, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Sí, creo que se han dormido muy teórico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, que tengan una linda mañana. ¿Sí? Aquí vamos a